Bendiciones, mis hermanos, Dios le continúe bendiciendo. La verdad que ha sido un tiempo muy aprovechado, ha sido un tiempo de bendición. Y yo pensaba ahí atrás, ahorita, viendo el ánimo con que cantábamos, y decíamos, le llegó la brisita navideña a los hermanos. Pero no una brisita como se anda anunciando por ahí. Todos sabemos que nuestra Navidad no surge en este tiempo o no viene fruto de que el mundo celebra esta fecha, este tiempo. Nuestra Navidad es Cristo y eso es lo más importante que nosotros debemos tener. Vamos a tener un momento de oración para unos minutos compartir la palabra de Dios. Oremos. Soberano Dios y eterno Padre, que mora en las alturas de los cielos, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre son tu misericordia. Gracias porque nos ama. Gracias porque nos ha amado con amor fraternal, amor especial. Nos ha hecho tus hijos por medio de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en esta mañana que hemos venido con corazones agradecidos, llenos de alabanza, de adoración, de exaltación a tu nombre, permite, oh Dios, que ese gozo, esa paz perdure siempre y que nada nos quite el deseo de honrar y alabar tu nombre, porque nuestro gozo no debe ser circunstancial. Si estamos bien, si estamos en salud, si estamos bien económicamente, si estamos bien con nuestra familia, sino que nuestro gozo viene de Cristo, viene del que nos amó. Y dice la palabra, el gozo del Señor mi fortaleza es. Permite, oh Padre Celestial, que los amigos que nos visitan en esta mañana hayan sido impactados y sigan siendo impactados por la palabra, como también aquellos que nos sintonizan a través de las redes. Que tu palabra cale en los corazones de cada uno de ellos y puedan ser regenerados y cambiados por el poder de la palabra de Dios. Te damos las gracias en este momento y pedimos una bendición especial en nombre de Cristo Jesús. Amén. La gran noticia. Ese es el tema que vamos a estar hablando en unos minutos, tiempo avanzado, pero ha sido bien aprovechado. Todos nosotros en algún momento hemos recibido una buena o una mala noticia. Precisamente esta semana, mientras laboraba, había un joven que estaba conmigo y recibe una llamada. Y dijo, wow, qué buena noticia. Me están llamando que pase a buscar la tarjeta de solidaridad. Oye, una buena noticia en este tiempo. Y él lo estaba celebrando. Pero hace 2 semanas otro amigo lo llaman y le dicen, desde su casa, lo llaman al trabajo, y le dicen, ven, que tu esposa ha fallecido. Hay noticias que te alegran. Pero hay noticias que te entristecen y hay noticias que cambian, que cortan el ciclo de tu vida cuando tú quizás estás tranquilo, cómodo. Llega esa noticia que corta ese momento y cambia de repente tu vida. Visitaba a mi amigo y le decía, el mismo Dios que te permitió vivir los años con tu esposa es el mismo Dios que te va a permitir vivir sin ella. Y trataba de consolarle, porque él me decía, me embarga la tristeza. Y es así. Y no solamente recibe la persona de forma personal noticia trágica, también el mundo en su momento recibe noticias. Y todos recordamos la noticia más reciente a nivel mundial, cuando a principios del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaraba una pandemia
lo que ninguno de nosotros, esta generación, había experimentado. Y cómo vimos y cómo nosotros pudimos ser testigos de que un diminuto virus ponía de rodillas a un mundo entero. Y los médicos trataban de encontrar solución a esta situación y millones han muerto a través de esta terrible enfermedad. Pero la noticia más importante que la humanidad ha recibido es la noticia que nosotros encontramos en las Escrituras, la palabra de Dios. Por eso voy a invitarle que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 8 al 11. Una noticia sin precedente. Una noticia que no ha podido ser superada por otras. Dice allí el evangelista Lucas, diciendo, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, y aquí está la noticia, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Hermanos, la noticia de la noticia. Hace más de 2000 años que los ángeles dieron esta noticia a los pastores que cuidaban su rebaño. Y dice que esta noticia contenía algo muy especial y que iba a ser de beneficio a la humanidad. Esta noticia contenía gozo. ¿Y qué es el gozo? Es la intensidad de los sentidos propios de un ser humano. Es una inmensa alegría. Y por eso es que cuando estamos gozosos, se activan los sentidos. Y la misma palabra de Dios dice, ¿está alguno gozoso? Cante alabanza a Dios. Pero más, ¿qué más contenía esta noticia? Contenía un mensaje que decía que ha nacido un Salvador, o sea, la salvación en ese momento había venido al mundo. El Mesías prometido al pueblo de Israel. Aquel que esperaban y aquel que había sido anunciado por los profetas muchos años antes había aparecido. Como el profeta Isaías, que en capítulo 9, versículo 6, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto contiene esta noticia porque había venido el Salvador. Porque la magnitud de aquella noticia es que de qué se trata y de quién se trata la noticia. Muchas veces el impacto que puede tomar la noticia en nuestra vida es de qué se trata la noticia. Y al principio yo hice alusión de dos noticias de dos personas diferentes. Y cómo a uno le produjo gozo y a otro le produjo tristeza. Y fueron dos noticias. Pero esta noticia que se daba al mundo, dice que será de sumo gozo porque ha venido el Salvador del mundo. Hermano, y la única persona que nosotros conocemos que fue anunciada con un
una trayectoria. Cuando nosotros que somos padres, los padres, cuando nuestras esposas estaban embarazadas, nosotros anhelábamos y anhelábamos ver la criatura. Y muchas veces cuando son varones, incluso en el caso mío, cada vez que mi esposa estaba embarazada, mis hermanos me decían, ahí viene el pelotero. Ahí viene el pelotero. Porque era el deseo como que tener un hijo varón para que fuera pelotero. Otros quieren que sea un eminente médico. Otros quieren que sea un arquitecto, ingeniero, misionero, exactamente. Pero eso se va a decidir o lo va a decidir Dios a través del tiempo y de las probabilidades y los recursos que como padres podemos encaminar a los hijos para que sean en el mañana personas que puedan servir, dar un servicio a la humanidad. Pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mucho antes de nacer, ya todo estaba destinado a lo que Él iba a hacer. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. No había nacido Jesús y ya su misión había sido anunciada, porque Él era y es el Salvador del mundo. Por eso la noticia que los ángeles promulgaron en aquel momento decía, porque os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, o el Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces esto nos deja claro que el pecado que nos había separado de Dios, ya había aparecido el que nos iba a reconciliar de nuevo con Dios. Todos sabemos que si vino un Salvador es porque había necesidad de salvados o de salvación. Y si nosotros, como dice la palabra de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios por la presencia del pecado en nuestra vida, Cristo vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Desde su nacimiento Él tenía su encomienda y era reconciliar al hombre con Dios. Y cuando hablamos de reconciliación, hablamos de que hay una rotura. Cuando trabajamos con parejas, trabajamos con hijos o con amistades que han roto su relación, buscamos la forma de que haya una reconciliación. Todos nosotros, dice la palabra de Dios, somos creación de Dios. No como muchos piensan que todos somos hijos de Dios. Hay una gran diferencia. Todos somos creación de Dios. Pero dice el profeta Isaías que cada cual se apartó por su camino. El hombre fue puesto en el mundo y cada quien se apartó por su camino. Y cada quien decidió vivir su vida como él ha querido. Entonces no es posible que un hijo de Dios viva la vida como él quiere y seguir siendo hijo de Dios. La palabra de Dios es clara cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él le dio ese derecho, esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si hay una relación que se ha cortado, entonces Cristo vino a ser lo que la palabra dice, el mediador.
entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si leemos en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, dice: pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos o del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimirse o para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones, o Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dice que Dios, en el cumplimiento de los tiempos, envió a su Hijo para redimirnos. La palabra redimir significa más bien pagar la deuda que alguien había contraído. Y nosotros, dice, que estábamos condenados a muerte por la presencia del pecado, y Cristo pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Hermano, la noticia es acerca de su nacimiento, pero también la noticia es acerca de su muerte. Y al principio nuestro hermano José decía que como que estábamos celebrando de forma inversa, pero el orden de los factores no altera el resultado de que Cristo nació, vivió y murió por nuestros pecados. Esa es la gran noticia, porque la salvación se consuma cuando Cristo muere en la cruz por nuestros pecados. Él había sido anunciado que había venido el Salvador del mundo, pero no fue hasta su muerte, cuando Él llevó sobre sus hombros los pecados de cada uno de nosotros. Así que, hermano, si hemos sido reconciliados por medio de Cristo, el apóstol Pablo, escribiendo en 2 Corintios capítulo 6 versículo 1, dice: así pues, como colaboradores suyos, exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibáis en vano la gracia de Dios. Ahora yo quisiera hacerle una pregunta a cada uno de mis hermanos en esta mañana. ¿Necesita el mundo de hoy recibir esa noticia? ¿Necesita el mundo de hoy que conozcan que un Salvador llamado Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores? Ahora yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Vamos o estamos esperando que los ángeles vengan a decir la noticia? ¿Verdad que no? Dice el apóstol Pablo que nosotros, como colaboradores de Cristo, que hemos sido reconciliados, no recibáis la gracia de Dios en vano. Lo que significa que somos tú y yo los que tenemos que asumir con responsabilidad la tarea de promover y llevar esta noticia. Somos tú y yo, mi hermano querido, los encargados de decirle al mundo que a él, aún hoy en día, el Salvador del mundo, que nació en Belén de Judea y murió en una cruz, sigue salvando a los pecadores. La exhortación a no menospreciar la gracia de Dios recibida es la salvación. Y ser colaboradores debemos expandir el Evangelio, su obra, debemos cultivar y proteger esta reconciliación. Dios nos ha dado el alto privilegio, hermanos, el alto privilegio de que tú y yo seamos portadores de su gracia.
y cómo nosotros vamos a cuidar y cómo nosotros vamos a ser colaboradores. No es que Dios necesita de nosotros para Él ser Dios. No, hermano. Dios sigue siendo Dios, aunque todos lo rechacemos. Aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Ahora, lo que necesitan de nosotros son los que se pierden o son los perdidos. Porque somos nosotros los que vamos a hacer que la obra de Dios se cumpla en las vidas de cada una de esa persona. Vamos a ser colaboradores con nuestro testimonio, esforzándonos para que nuestras actuaciones diarias glorifiquen a Dios. Para que nuestras actuaciones diarias sean de bendición y de atracción a otros que no conocen de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo en capítulo 2, versículo 1 de 2 Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le quiso decir, pon algo extra en la gracia que Dios ha puesto en ti para que otros conozcan de Cristo. Y siendo joven le digo, no, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en fe, amor y pureza. Hermano, nuestra conducta, nuestra pureza como creyente habla por sí solo. Y eso muestra lo que nosotros decimos ser. Sed santo porque yo soy santo, dice la palabra de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. El llamado al incrédulo y a los amigos a enfrentar o a prestar atención a la voz de Dios mientras hay una ventana de oportunidad. Dios en su benignidad retiene el juicio a los hombres. Él otorga una oportunidad de reconciliación. Dice el apóstol Pedro en capítulo 3, versículo 9 de su segunda carta: el Señor no retarda su promesa como alguno la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa que como creyentes nosotros anhelamos? La venida de Cristo, su venida en gloria para buscar. No es como muchos dicen que si Él viene en este tiempo como está la delincuencia lo vuelven a matar. No, Él no viene como lo que Él vino hace ya tantos años. Él vino a servir y a ser, no para ser servido, sino que vino a servir, pero ahora Él viene en gloria. Él viene como lo que Él es, el príncipe de paz. Él viene a buscar una iglesia santificada, la iglesia que Él compró a precio de sangre, dice la palabra de Dios. Y esa es la promesa. Y si Él ha retardado su promesa, dice que Él es paciente para con todo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, pero la pregunta que podemos hacer en esta mañana acerca de esta gran noticia, acerca de este gran beneficio que nosotros hemos recibido de la reconciliación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estoy yo viviendo una vida que glorifica a Dios? ¿Estoy yo siendo un faro de la luz de Cristo? Hermano, es tiempo de que digamos como el salmista David, en el Salmo 139, versículos 23 y 24. El salmista clamó y dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame por el camino eterno.
Yo creo que es necesario, hermano, que nosotros al revisar lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, nosotros meditemos. ¿Estoy yo viviendo la vida que agrada a Dios? ¿Estoy yo cumpliendo el mandato con que Dios me ha dejado en este mundo de ser sal y luz? Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice, porque el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda tu mandamiento. Tu hermano López esta mañana estaba regalando gorras a los varones diciendo, suelta todo y sigue a Dios, o quédate con Dios, porque eso es el todo. Y lo dice a uno que no le negó nada a su cuerpo, hermano. ¿Y qué está pasando? ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? Hermano, el tiempo se acaba. Como dijo alguien, y la iglesia está distraída. Procuremos nosotros, hermano, hacer la voluntad de Dios. Y en esta mañana sé que tenemos la presencia de algunos amigos en este lugar. Y otros quizás nos están sintonizando a través de Facebook, YouTube. Y en este momento, esa noticia que se dio aquella noche que los ángeles promulgaron, es la noticia que hoy en día nosotros te venimos a comunicar. Es la noticia que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Es una noticia que sigue fluyendo. Cuando los pastores recibieron la noticia, no se quedaron igual. Esa noticia lo impactó y dice, y fueron y adoraron al niño que había nacido. En esta mañana, yo te invito a que haga propio esta noticia en tu vida y venga a Cristo, que es el Salvador del mundo. Que haga propio este momento. Dice la palabra de Dios, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el Salvador del mundo. Nosotros celebramos este nacimiento. Uno lo celebran como nosotros en esta fecha, otros lo celebran en otra fecha, pero la fecha no es la importante en esto. Lo importante es que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Si en esta mañana tú reconoces tu situación de pecado, te invitamos a que reconozca que Cristo es el único que puede perdonar los pecados. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual tú puedas ser salvo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual tú puedas ser salvo. Si en esta mañana has sentido el deseo de recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, yo te invito a que cierres tus ojos, ahí donde estás, y exprese ante Dios la necesidad que tú tienes de Cristo. Y le digas, Señor Jesús, en este momento yo reconozco que tú eres el Salvador, que tú eres el que da vida y vida eterna. Y yo reconozco que soy pecador. Y vengo rendido ante ti, buscando el perdón de mis pecados. Dame la gracia
por esa gracia salvadora y ayúdame a vivir para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tomaste esta decisión, nos gustaría saber que lo hiciste. Solo levanta tu mano y la baja una vez más. Y nos hace una señal de que recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y hermanos, todos, nosotros somos los mensajeros. Nosotros somos los encargados de que esta noticia siga llegando a los pecadores. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana.